Buenas noches. Vamos a dar comienzo a esta conferencia que ha programado la Asociación Cultural El Almud, y yo, para empezar, os voy a pedir un favor. Vamos a poner los móviles en silencio, por favor. Que no hay cosa que más moleste que si esté en una conferencia o en un sitio así y empiece a sonar un móvil. Pido por favor los móviles en silencio, y ya yo doy paso al presentador para que comience el acto. Bueno, buenas noches. Me toca presentar al ponente de esta ponencia, que es, os lo digo de antemano, súper interesante y muy curiosa. Agustín Ponce Figuereo nace en 1979, licenciado en Historia por la Universidad de Huelva, máster en Gestión Documental y Administración de Archivos por la Universidad Internacional de Andalucía, con sede iberoamericana de La Rábida. Actualmente cursa los estudios del grado en Historia del Arte en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Sus investigaciones sobre el padre Miravén han dado como fruto la realización de 2 libros basados en sendos manuscritos: la memoria sobre el desestanco de la sal, y la novena del Santísimo Sacramento, además de ser coautor de la edición digital de la memoria sobre la Fundación. Ha trabajado la llamada memoria histórica en su libro Isla Cristina 1936, donde nos cuenta los detalles de aquel verano de 1936. También de su autoría es una obra sobre el centenario del periódico La Higuerita, que por problemas de edición aún no ha visto la luz todavía. También de su autoría es una obra sobre Ha sido ponente de los martes culturales del Ayuntamiento de Isla Cristina desde su creación, así como en las jornadas de historias de Isla Cristina, promovidas por la Asociación Cultural Laúd, de estudios históricos y locales, de la que fue presidente y secretario, y las jornadas de historia de Ayamonte, a la que ha dedicado trabajos relacionados con la minería en la costa. En su faceta docente ha participado en foros de diversa índole, codirigiendo cursos de verano en la Universidad Politécnica de Cartagena, en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en el Monasterio de la Cartuja de Sevilla, o de manera internacional tanto en el Algarve como en el Congreso Archivístico Argentino, celebrado en la ciudad de Rosario. Con ustedes, don Agustín Ponce Figuereo. Muy buenas noches. Gracias, Manuel Leopoldo, por tu presentación. Y antes de comenzar la exposición, quisiera agradecer el enorme interés que se ha tomado la Asociación El Almud para que esta conferencia pudiera celebrarse, luchando para conseguir un local donde nos pudiéramos reunir, y nada mejor que hacerlo en este templo parroquial de Nuestra Señora de los 12 Apóstoles, tan relacionado con el tema a tratar. Aprovecho también, aunque no está presente y quizás se incorpore luego, para agradecer a don Nicanor, el flamante párroco, pues su deferencia en permitir el uso de este espacio religioso, ¿vale? Ahora sí, pues comienzo con los saludos protocolarios, empezando, por el párroco, como he dicho, que nos acompañará, por los miembros de la Junta Directiva y los socios de la Asociación El Almud, los representantes de la Junta Vecinal, y especialmente pues a todos vosotros que habéis querido venir en esta tarde de viernes, de puente quizás para algunos, pues a escuchar lo que os quiero contar, ¿no? Hace ya algunos años, cuando vivíamos felices, sin pensar en el virus, en mascarillas, en geles hidroalcohólicos, etcétera, cuando se presentaba al público la asociación en el salón de la calle Pedro de López, ¿no?, aquí al lado, les ofrecí la posibilidad de dar esta charla, porque había encontrado un manuscrito que es el origen de todo esto. Sin embargo, pues la dilación en el tiempo
ha hecho posible encontrar de manera casi fortuita mucha más información y que hoy pues esto tenga quizás una mayor envergadura. Y ese es el resultado de esa investigación a lo largo ya de algunos años, el que os paso a exponer a continuación. Para meternos en materia, yo había preparado un PowerPoint, pero bueno, estas cosas de la técnica y de la tecnología que avanza mucho en los ordenadores nuevos, el proyector un pelín más antiguo, son incompatibles, así que después de haber hecho el esfuerzo de localizar una pantalla, un proyector, etcétera, pues no podéis verlo. Por eso está el ordenador vuelto hacia vosotros para intentar un poco que en la manera de lo posible podáis verlo, ¿no? Sobra decir que la Redondela, que jurídicamente hoy es una entidad local autónoma y que pertenece, bueno, pues al término de Isla Cristina, tiene un origen antiquísimo, muy desconocido y muy por estudiar del todo. Y lo que sí está muy claro es su pertenencia junto a Lepe y Ayamonte a un señorío jurisdiccional que con este último nombre, como señorío de Ayamonte, adquirió Alfonso Pérez de Guzmán el Bueno durante el reinado de Sancho IV. Estamos hablando de finales del siglo XIII. Y tras permanecer como señorío en manos de sus descendientes varias generaciones, en 1475 la reina Isabel I, Isabel la Católica, concede el condado de Ayamonte a Pedro de Zúñiga, que no era otro que el marido de Teresa de Guzmán, la cuarta señora de Ayamonte. El hijo de este matrimonio, Francisco de Zúñiga y Guzmán, fue el segundo conde y a la vez consiguió de Carlos I, del rey, y Carlos V, emperador, ¿no?, la elevación del condado a marquesado en 1521. Esto es que, claro, es muy difícil que yo a la vez os vaya pasando la diapositiva, que además no veo aquí. Bueno, esas imágenes corresponden, porque como lo que vamos a hablar es del corpus, hay que hacer una introducción sobre las hermandades sacramentales y lo que es la festividad del corpus, ¿no? En lo que es el Reino de Castilla, pero más especialmente en la parte que nos concierne a nosotros, por eso se titula así la conferencia, ¿no? El corpus en un extremo, ¿cómo era? Porque yo pongo los nombres y después se me olvida. La festividad del Corpus Christi en un extremo del Reino de Sevilla, ¿no? El caso de la Redondela. Bueno, pues tiene mucho que ver esa señora que veis ahí, el magnífico sepulcro que está en Torrijos, junto a su marido Gutiérrez de Cárdenas. Eran consejeros de los Reyes Católicos y de sus descendientes, porque tuvieron una vida muy longeva. Y a Teresa Enrique se le conoce como la loca del Santísimo Sacramento, porque allá donde iba fundando hermandades sacramentales y promoviendo la devoción al Corpus Christi. De hecho, esta mujer tiene ahí, se ve su cuerpo incorrupto en el convento de las Concepcionistas de Torrijos, uno de los pueblos grandes de su señorío donde ellos se mandaron a enterrar, y tiene incoado el proceso de beatificación, porque creo que ahora mismo está en la fase de venerable, ¿no? Y se le atribuyen milagros, etcétera. Bueno, pues por culpa de Teresa Enrique, que vivió muchísimo tiempo en Sevilla, y a imitación de la Hermandad de Torrijos, que es la primera que se constata en España, pues surgieron muchísimas de las sacramentales que actualmente siguen existiendo. En Sevilla hay una placita muy pequeña, muy coqueta, llena de naranjos, que está a la espalda de la iglesia de San Vicente, no sé si sabéis por dónde cae, que es la plaza de Teresa Enríquez, con una cruz dedicada a ella, porque por esa zona tenía el palacio, ¿no? Bueno, pues poniendo en materia lo que hizo Teresa Enríquez, estamos hablando de la época de los Reyes Católicos, de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, es cuando nos encontramos, y por eso hablaba antes de la Redondela como señorío, junto a Lepe y Ayamonte, de la casa de Ayamonte, cuando nos encontramos en un archivo privado una provisión es como un decreto de la época, ¿no?, de la marquesa Teresa de Zúñiga,
que está fechado en Sevilla a 23 de abril de 1552. Justo, además, entre la celebración de las jornadas 15 y 16 del Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue uno de los más importantes de la Iglesia Católica, duró muchísimos años. Esto en 1552 iban entre la 15 y la 16, como acabo de decir, y pretendía dos cosas, ¿no? Por un lado, luchar contra los protestantes, daría paso a la contrarreforma, al barroco, a toda esa parafernalia, por llamarlo de alguna manera, con lo que se revisten nuestros cultos, nuestras iglesias, tan alejados de la sobriedad protestante y, por supuesto, de las imágenes, etc. Bueno, pues esta providencia de la marquesa Teresa de Zúñiga es la que nos trae hoy aquí. Conocemos en otros lugares vamos a ir acercándonos, ¿no? de Torrijos, que está en Toledo, Teresa Enrique en Sevilla y la marquesa Teresa de Zúñiga también, pero nos vamos a acercar a lo que es hoy diócesis de Huelva, y conocemos el corpus de lugares como Triguero, que en fechas cercanas a nuestro pleito, por ejemplo, en 1593, tiene también otro pleito entre los partidarios del patrón de San Antonio Abad y los de San Roque, que sacaba el gremio de caldereros. Hay que tener en cuenta que voy a nombrar muchos gremios y la importancia que tenían los oficios, ¿no? Y las asociaciones, y los gremios tenían una vertiente también, aparte de corporativa, de ayuda entre sus miembros, etcétera, y de defender su propio trabajo y que nadie que no estuviera dentro del gremio pudiera ejercer como calderero en este caso, o como cualquier otro, ¿no? Sin pasar unos exámenes, etcétera. Tenían una vertiente religiosa, tenían un patrón o una patrona y estaban asociados a ellos y le daban culto. Tenían una vertiente también como un mortuoria, cuando moría un hermano o un asociado al gremio, pues el gremio, si no tenía, le costeaba el entierro, lo tenían que acompañar, etcétera. Bueno, pues como decía, este pleito de 1593 en Triguero entre los de San Antonio Abad y los de San Roque, que sacaban los caldereros. Y el resultado origina, por ejemplo, un protocolo que dice así, para que intentéis visualizar la procesión del Corpus de Triguero en una época igual a la que vamos a hablar en la Redondela. Dice: primero irá el pendón del Cabildo, es decir, la bandera del ayuntamiento de Triguero, ¿no? Después, la bandera de los labradores, la de los sastres, los carpinteros y los toneleros, el de los arrieros, el de los ovejeros, el de los vaqueros, la tarasca y los manteros. A continuación, el Santísimo Sacramento, Nuestra Señora de la Concepción, Nuestra Señora del Rosario, San Sebastián y San Roque, que probablemente estas dos imágenes sean las dos que no he podido conseguir fotografía. Son dos imágenes de San Sebastián y San Roque fechadas a finales del mismo siglo XVI, que están junto a las puertas de la sacristía en la parroquia de Triguero. Dice que después de San Sebastián y San Roque van las vírgenes. Cuando hablan de las vírgenes se refiere a Santa Justa y Rufina normalmente, copatronas de Sevilla y veneradas, por tanto, en toda la archidiócesis, Santo Domingo y, por último, San Antonio. Traía por aquí, bueno, para que vierais, esta es la marquesa de Zúñiga, a la que hacía referencia, la iglesia de Trigueros con el San Antonio Abad actual, ¿no? Que no es el del pleito. Pero quería enseñaros esto para que veáis que es una tarasca. La tarasca era, en las procesiones no solo iban, pues eso, la corporación o el gremio correspondiente con su pendón o con su imagen, sino también había danzantes, músicos, o esto, la tarasca. Esa concretamente es la de Granada. Es una figura alegórica, normalmente va sobre un dragón, en este caso una mujer, pero hay más por toda España. Esto es un grabado de la tarasca de Madrid del siglo XVII, y creo que hay otra de Tudela, en Navarra, actual. Esa es de muy poquito antes de la pandemia, pues el último corpus, el penúltimo de Tudela, salió así. Os pongo esto porque en la Redondela había cosas de estas, para que nos vayamos haciendo una idea.
En la villa de Huelva, por ejemplo, en este tramo histórico que estamos describiendo, también había una tarasca, como las que hemos visto en la actualidad. Y de Huelva capital hoy conocemos otros pleitos, por ejemplo, como el que promovieron los leñadores, que pelearon bastante. En 1645 un pleito, 10 años después otro, en 1671 un tercero, y estos estaban agrupados en torno a la imagen de Santo Tomás Apóstol y pleitean su preeminencia contra las hermandades de San Antonio de Padua, de San Cristóbal, de San Blas y de San Juan Bautista. Y el argumento es un poco peregrino, ¿no? Decía que ellos, como Santo Tomás era un apóstol, era más importante que San Juan Bautista, que vino después, después no, era el precursor, pero bueno, que vino después, o de San Blas o de otro santo, que no era tan importante como un apóstol, ¿no? Y por eso decían que tenían más derechos. Al final todo se va a reducir a cosas por las que peleamos hoy en día, que si mi hermandad va delante de la tuya, o que si a mí me corresponde ir más para atrás porque soy gobierno, ir más para adelante porque soy oposición, etcétera. Al mismo nivel, porque las procesiones del Corpus se aprecia perfectamente en las grandes de hoy en día, ¿no? En Sevilla, en Toledo, en Granada. Es una procesión religiosa, pero es una procesión cívica. Es la ciudad entera la que sale a la calle, por eso van los gremios, por eso asiste la universidad, asiste la Diputación, asiste el Ayuntamiento, van militares, van todos los estamentos de la ciudad representados en la procesión del Corpus. En Huelva, una vez que Santo Tomás y los leñadores pleitean mucho, pues en ese momento la procesión, que no ocurre hoy en día, es una imagen muy bonita, muy antigua, de la parroquia de San Pedro de Huelva, que era la parroquia mayor, así se llama, la parroquia matriz de la ciudad, era desde donde salía, ¿no? Y en la procesión del Corpus de Huelva desfilaban del siguiente modo. En primer lugar, la hermandad de Nuestra Señora del Rosario, después las de San Pedro y la de San Andrés. Luego San Juan Bautista, San Roque y San Sebastián, que tenían el título de copatronos de la ciudad. Y finalmente San Antonio, San Blas, San Ginés y San Cristóbal. Y esto hay muchos artículos de un sacerdote, pero que también es historiador, de Manuel Jesús Carrasco Terriza, que lo cuenta en varios artículos y profundiza mucho. A quien le interese, tiene un blog y es fácil de localizar por internet. Pero aparte decía de los que van en los gremios o de las hermandades o de la tarasca que ya hemos visto, también iban los danzantes. Los danzantes podría ser un trasunto de lo que pueden ser los niños seises en Sevilla o en Granada, y hoy también se conservan en la provincia de Huelva diferentes danzas delante del Santísimo Sacramento. Por ejemplo, en la localidad de Cumbres Mayores, en el extremo totalmente opuesto de nosotros, pues están las danzas del Corpus y salen con esos trajes que nos parecen tan extraños, ¿no? Con cintas de colores, con muchos encajes, muchas cosas de la época. Eso hoy choca bastante, pero se mantienen con una riqueza antropológica tremenda. Y ellos, bueno, tienen todo un ritual. Unos danzan delante de la Virgen de la Esperanza, que también es la patrona, otros delante de la Virgen del Amparo. Hay una tercera Virgen, que creo que es la Virgen de Gracia, que también sale y van danzando delante de una imagen y de otra, hasta que al final, digamos, que se reúnen en la iglesia delante del Santísimo, etc. Pues hay otras localidades, decía, que también tienen pleito a cuenta de los danzantes. Ya en 1684, por ejemplo, los labradores y los gitanos, porque hay otras asociaciones que no son gremiales, sino en virtud, digamos, de la raza. Hay hermandades de gitanos, propiamente dichas, los gitanos de Sevilla, por ejemplo, ¿no? O los negritos, entonces en Sevilla, pero de que hay de eso constancia en muchísimos pueblos, ¿no? Hoy han desaparecido. Entonces, en esta época, en Huelva capital,
pues se enfrentaron también labradores y gitanos por ver quién llevaba su grupo de danzantes más cerca del Santísimo, ¿no? Y ya mucho más adelante, en 1755, pues la hermandad y los danzantes de San Antón se pelean con los de San Blas y en Trigueros, ¿no? Y después otra vez en Trigueros, unos años, 13 o 14 años después, se vuelven a pelear los de San Antón con los de San José. Los de San Antón debían de ser bastante guerrilleros porque se han peleado ya con San Roque, con los de San José, con los de San Blas. Y bueno, al final San Antonio es el que permanece en Trigueros, ¿no? ¿Qué había pasado entonces aquí en la Redondela para que la marquesa se viera obligada a dictar una provisión? Pues nada diferente de lo que sucedía en otros lugares y que sigue pasando todavía hoy, ¿no? Como decíamos, una lucha por ver quién ostentaba el mejor puesto en una procesión que era religiosa pero que tenía ese componente cívico. ¿De cuándo podemos datar este conflicto? ¿Y cuándo arranca aquí la celebración del Corpus? Pues el documento en sí no lo dice. Habla de una frase muy escueta que dice: en los años pasados, nosotros decimos el otro día y es un intervalo de tiempo entre ayer y el día que nacimos prácticamente. Usamos eso de forma muy genérica. Entonces, cuando la marquesa está diciendo en los años pasados, tampoco sabemos bien a qué fecha concreta está refiriéndose, ¿no? Pero probablemente, si estamos hablando de 1552, por lo menos, del primer cuarto del siglo XVI, con total seguridad, la fiebre de hermandades que funda Teresa Enrique, y la Redondela entraría en ese lote, digamos, de fundaciones sacramentales, y esa fiebre que se iba dando por toda la diócesis. Por eso y por otras cosas, ¿no? Porque tenía que haber pasado un tiempo suficiente para que a una procesión que en principio iría el Santísimo, que lo llevaría el cura en una custodia acompañado del pueblo, pues creciera y fuera acompañado por diferentes gremios, y en un momento más avanzado en el tiempo los gremios se hicieran con una imagen que participara en la procesión. Por eso, aunque el pleito es de 1552, podemos alargarlo bastantes años en el tiempo para que dé lugar a eso. No iba a ser en 1551 procesión, imágenes, gremio y todo el mundo peleado. Tendría que ser un conflicto arrastrado, ¿no? Ya hemos intuido quiénes son los protagonistas del conflicto, que son dos de los gremios redondeleros. El gremio de labradores, por un lado, y el que se denomina, entrecomillado, de los hombres de la mar, por otro, el de los marineros. Los labradores tenían como patrona, dice, a Nuestra Señora. Posiblemente, pero estos son datos transversales, bajo la vocación de la misericordia. Mientras que los marineros era algo muy común entonces y tenían como protector a San Telmo. Y la marquesa llegó a un juicio totalmente salomónico. Dice que las imágenes irían escoltando al Santísimo Sacramento. A la derecha de la imagen de la Virgen y a la izquierda San Telmo. Pero para el presente año de 1552, los labradores irían justo delante de las imágenes con su pendón, abriendo la fila los hombres de la mar. Se imaginaron que sale la cruz parroquial, no creo que fueran los niños vestidos de comunión, como hoy en día, irían los hombres de la mar, los labradores y el Santísimo acompañado de las imágenes. Pero la marquesa, y por eso digo lo de salomónico, dice que al año siguiente, en 1553, se tendría que hacer al revés. Abrirían los labradores y cerrarían los marineros. Y que esta rotación tendría que ser así siempre, y que basta de problema. ¿Qué nos indica esto? Pues o que no había más gremios, porque solo pelean dos. Si no, si se metieran los leñadores o los que, yo qué sé, los panaderos, pues habría que haber dictado otro tipo de orden de protocolo en la procesión del Corpus. Pero al no haber, podemos decir que eso eran básicamente los oficios fuertes en la Redondela, los que se habían asociado, y claro, o sea, a lo mejor había un panadero o había un carpintero.
pero labradores y marineros pues habría mucho. La transcripción del documento nos da algún detalle más, como las penas y de 3.000 maravedíes y 10 días de cárcel para quien quebrara esa concordia, y después vemos cómo, lo leeré al final, ¿no?, el documento, cómo se repartían las multas, etcétera, ¿no? Y hemos de pensar que desde 1552 en adelante todo siguió más o menos igual durante la siguiente centuria, y dejamos correr el tiempo, ¿no? Y esta ahí era la primera documentación cuando yo le ofrecí a la asociación el poder hacer algo. Pero bueno, perdón, me encuentro buscando otras cosas en el archivo diocesano, una documentación ya del siglo XVIII, justo 200 años después, pero es justo, el documento de la Marquesa es de 1552 y ahora tenemos una laguna tremenda, y para 1752, 200 años después, tenemos no un documento, sino dos que nos describen el Corpus de la Redondela otra vez. Como digo, en 1752 se llevan a cabo, vamos a hablar primero de unos autos, unas investigaciones practicadas en virtud de comisión que da el provisor y el vicario general de Sevilla y su arzobispado, conferida al cura de dicha villa, y ante un notario, los notarios de ahora se refieren solo a asuntos civiles, pero entonces, que no solo se llamaba notario, podía llamarse también escribano público. El escribano público podía ser de números, que era lo más parecido a nuestro notario, pero podía ser también escribano del cabildo, que vendría a ser el secretario del ayuntamiento, o escribano de cámara, o escribano apostólico, etcétera. Este notario apostólico pues hace unas averiguaciones, ¿no? Es decir, para que no nos perdamos, el arzobispado de Sevilla le encomienda al cura y al notario que investiguen. ¿Y que investiguen qué? Pues una legitimidad y una limpieza de sangre, vida y costumbre de un señor que se llamó Juan Antonio Sánchez Romero. La limpieza de sangre lo que quería decir era que fuera de buenas costumbres, que fuera cristiano viejo, es decir, que ni sus padres ni sus abuelos por lo menos fueran o judíos conversos o musulmanes conversos, y que ya en 1752 no existía eso, pero se seguía exigiendo, ¿no? ¿Y para qué investigan a Juan Antonio Sánchez Romero? Bueno, para recibirlo como hermano de la Venerable Hermandad y Esclavitud del Santísimo Sacramento, que cita en la única parroquial de Nuestra Señora de los 12 Apóstoles de la misma Villa de la Redondela. Veamos por primera vez que hay una hermandad encargada de dar culto al Santísimo Sacramento, y por ende es la que organizaba la fiesta del Corpus. Esta hermandad se debió de fundar durante esa laguna de 2 siglos, desde el pleito de la Marquesa hasta ahora mismo. Y las informaciones practicadas, ¿no?, para ver si admitían como hermano de la hermandad sacramental al señor Sánchez Romero, pues conocemos el nombre del alcalde de la hermandad, es decir, del hermano mayor hoy en día, ¿no?, que se llamó Cristóbal de Zamora, y el mayordomo Juan Vélez. 2 siglos sin ningún testimonio, como decía, y en 1752 2 documentos. En este caso, el otro pleito, que interpone contra la hermandad un señor llamado Juan de Angulo y Velázquez, porque este era hermano de la hermandad, pero se rebela un poco contra una de las normas de la hermandad. ¿Por qué? Porque era clérigo. Encima se pelea el cura con la hermandad, no era el párroco. De hecho, este hombre era subdiácono. Hoy hay párroco y un párroco moderador que se llama, o poco más, que antiguamente eran los coautores. Pero entonces había toda una serie de grados. Podía ser párroco de primera, de segunda, de oposición, los diáconos, los subdiáconos, el sochantre, el otro. Era toda una amalgama de títulos. Pues este no era el párroco, pero era uno de los curas que había aquí en la Redondela, ¿no?
y como hermano de la misma dice que no puede danzar en la procesión del Corpus, y la hermandad dice que sí, y él que no, y se pelean. De la declaración se desprende, de toda la declaración que hay en ese juicio, que era una obligación de los hermanos de la hermandad bailar ante el Santísimo, cosa que el cura dice que no, porque es cura, y dice que como es cura no queda bonito que el cura vaya bailando. La hermandad le rebate con un acta capitular que está fechada el 12 de junio de 1735, donde además de aprobarse la obligación de danzar de los hermanos, se acuerda también nombrar por un periodo de 2 años un mayordomo para el niño y otro para la Virgen. Cosas que ya no suenan más. De dicho acta se concluye que el Corpus Redondelero se seguía celebrando, evidentemente, pese al tiempo transcurrido, que seguía teniendo sus danzas, aunque ya no ligadas a 2 gremios. Estamos ya en épocas de la Ilustración, la cosa va cambiando, sino ligadas a la propia hermandad sacramental, ¿no? Y que en la procesión seguían participando imágenes, una de la Virgen, de la que desconocemos a vocación, que podría ser la de la Misericordia que hablábamos antes, o cualquier otra, y un niño Jesús. San Telmo probablemente, como los pescadores y seguramente los labradores, habían pasado a la historia en el sentido de la propia procesión y organización del Corpus. Y de nuevo, una laguna tremenda. No vuelven a aparecer noticias sobre el Corpus de la Redondela hasta el siglo XX, y esta vez pues he tirado de la prensa local de Isla Cristina, especialmente del periódico La Higuerita, que recoge pues muchos de los acontecimientos que pasaban aquí en la Redondela, ¿no? En 1918, por ejemplo, las crónicas de La Higuerita hablan de que para el Corpus había habido una función religiosa y de una procesión que recorrió el pueblo por completo. Pero al final del artículo dice que al recogerse los pasos que estaban esornados con indiscutible gusto, se tocó la marcha real. Y lo deja ahí. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué pasos? Ya, los de antes de la Virgen y el Niño del siglo XVIII, ¿había vuelto San Telmo? Pues no, la respuesta viene en el periódico de 1919, que nos cuenta que se organizó la procesión, que fue precedida, yo creo que dice presidida, pero debería decir presidida, por las autoridades, siendo esta integrada por el Niño Jesús, el cual se hallaba adornado con profusión de flores y luces que le daban un realce majestuoso. Pero claro, en el 18 habla de pasos en plural, en el 19 solo dice el Niño Jesús un paso, y no sabemos si esto fue un error de imprenta, ¿no?, el ponerlo en plural. Pero hay, en los años 20, en el 20, 21 y 22, no hay crónicas del Corpus de la Redondela, pero en el 23 sí. Y ya nos aclara un poco más esto de los pasos. Eran pasos, varios. Por la tarde salieron procesionalmente los pasos del Corazón de Jesús, el Niño del Mundo, que sería el Niño de la Bola, y San José, los que discurrieron por unas calles alfombradas de juncia, follaje y flores que esparcieron los devotos. No tenemos más noticias sobre el Corpus Christi en la parroquia de Nuestra Señora de los 12 Apóstoles de la Redondela, cuya imaginería fue completamente destruida en julio del 36, como todos sabéis, ¿no? Y paró en la Guerra Civil, para no hablar, digamos, ya del Corpus contemporáneo. Me gustaría, con permiso, voy a beber agua, porque lo de poner imágenes también sirve para que uno descanse mientras veis las imágenes, pero... Como conclusión, por decirlo de alguna manera, podemos ver que el Corpus en la Redondela se remonta al menos desde el primer cuarto del siglo XVI hasta nuestros días en el siglo XXI, ¿no? O sea que 500 años tranquilamente de celebración del Corpus aquí. Que al principio la organización de la misma correría a cargo de la propia parroquia de los 12 Apóstoles,
igual que hoy, ¿no? Hoy no hay hermandad sacramental, ¿no? Sí, no. Puede que esté latente o que no exista, que se haya extinguido y haya que volver a fundarse o lo que sea, pero no hay, ¿no? Supongo que es la parroquia, con ayuda quizás de la Hermandad de la Virgen de la Esperanza, ¿no? La que organizaba la procesión. Y durante un tiempo indeterminado, hasta que aparece esa venerable Hermandad y Esclavitud del Santísimo Sacramento, que desaparece no sabemos cuándo, pues entre el siglo XVIII y el XX, por lo menos, desapareció la Hermandad Sacramental y vuelve a retomarse por la parroquia. Es decir, 400, 500 años de corpus en la redondela, donde también alrededor del Santísimo la costumbre ha sido sacar imágenes, como pasa en Isla Cristina. Salía, yo escribí una vez un artículo sobre eso, salía la Virgen del Carmen y la Virgen del Rosario, salían con el corpus y el niño de la bola también algunas veces, y fue el que más perduró en el tiempo, en la parroquia de los Dolores, ¿no? En la del Gran Poder salían otras imágenes que era la Milagrosa y Santa Teresa, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, pues aquí salieron la Virgen de la Misericordia, llamémosla así, San Telmo, después la Virgen y el Niño Jesús, después el Niño Jesús, el Corazón de Jesús y San José. Han ido variando en el tiempo, pero es algo muy normal. En el Corpus de Sevilla sale San Fernando, sale la Inmaculada, San Leandro, San Isidoro, Santa Justa y Rufina, unas cuantas, ¿no? El Niño Jesús, hasta que llega la magnífica custodia. Y en cuanto a las danzas y a toda la parafernalia, digamos que alrededor de la procesión, pues tenemos danzas desde antes de 1552 y al menos hasta después de 1752. O sea, 2 siglos y medio, por lo menos, si no 3, hay danzantes en la procesión del Corpus de la Redondela, como la había hoy en día en Cumbres o en otros, ¿no? Y todo ello pese a una prohibición del Consejo de Castilla de 1533 de que hubiera bailes y zarabandas, dice, y una real cédula de Carlos III de 1780 que también prohíbe los gigantes, la tarasca y las danzas, y que puede que fuera la que acabara con las danzas en la Redondela. Esta sí fue mucho más acatada. Fijaros, la de 1533 del Consejo de Castilla se cumplió tan poco que en 1552 hay danzas y en 1752 hay danzas, ¿no? Y que al principio estuvieron vinculadas a los gremios, como ya hemos visto, y después a la propia cofradía. Quedaría, por tanto, despejar la incógnita pues de la desaparición de la hermandad sacramental y de las propias danzas. Pero el archivo parroquial es muy exiguo, lo que más tiene son los libros sacramentales, que está hoy depositado en el archivo diocesano, y no tiene nada de fábrica, que es el apartado de cuenta. Entonces hay poca documentación donde arañar esa falta de información que tenemos. Y os leo textualmente, que lo tenía aquí, un San Telmo de Fromista, porque de la iglesia de Fromista, que era su pueblo natal, la parroquia de la Redondela, el niño actual, pero como en varias ocasiones se cita que el niño Jesús, el niño del mundo, salía, pues he querido poner una imagen de él. Y eso, que no sé si veis, y que es ininteligible ahí, pues es el pleito la sentencia de la marquesa, que dice así. Dice: Doña Teresa de Zúñiga, duquesa de Béjar, marquesa de Ayamonte y de Gibraleón, condesa de Bañares, señora de las villas de Burguillos, Capilla y Curiel, con las otras de su partido, Lepe, etc., a vos, el concejo, justicias, regimiento, vecinos y moradores de mi villa de la Redondela. El concejo, justicias, regimiento es el ayuntamiento, los distintos cargos que conformaban el ayuntamiento, ¿vale? Sabed que, vistas las diferencias que en esa mi villa ha habido entre los labradores y hombres de la mar el día del Corpus Christi, sobre el lugar donde han de ir con sus danzas cofrades, hay como un tachón, el dicho día, y lo pedido y suplicado a ella, a la propia marquesa, por los hombres de la mar, como por los labradores,
ante mí y las informaciones que yo sobre ello mandé tomar cerca de la costumbre y orden que en los años pasados se ha tenido para excusar las dichas diferencias, de que la procesión que en el dicho día en cada año se hace vaya con el concierto y orden que debe ir y conviene a tan solemne fiesta, que todos vayan con la devoción que deben ir, no hay una coma. Es muy difícil porque no se escribía así de corrido, ¿no? Mando que de aquí adelante el dicho día del Corpus Christi vaya tanto y delante del Santísimo Sacramento la imagen de Nuestra Señora y junto a ella, a la mano izquierda, la imagen del Señor San Telmo y las cruces de la misma manera. Y este presente año de la data de esta mi provisión, mando que vayan los labradores y cofrades de la Cofradía de la Misericordia, por eso sopesamos que la Virgen era de la Misericordia, y que pudiera tener también estos labradores, no se me ha pasado decirlo antes, algún pequeño hospital, porque la Virgen de la Misericordia solía ser titular de un hospital, pero no pensemos en el Infanta Elena, vamos a ver, un hospital podían ser 2 habitaciones como la sacristía, con 2 camastros para enfermos y para transeúntes, no un servicio asistencial con un médico ni un enfermero. Si tenía un barbero, sangrador, como se decía en la época, era mucho, ¿no? Bueno, pues que vayan los cofrades de la Cofradía de la Misericordia junto al Santísimo Sacramento, las imágenes e imágenes de Nuestra Señora y San Telmo, y luego adelante vayan el pendón y la danza de los hombres de la mar. Y el año que viene, de 53, mando que vayan los hombres de la mar junto al Santísimo Sacramento, con su pendón y danza, después de las imágenes de Nuestra Señora y San Telmo, que estas, como he dicho, siempre han de ir juntas del Santísimo Sacramento, y después delante han de ir los labradores, por manera que un año han de ir los labradores junto a las imágenes de Nuestra Señora y San Telmo, y otro año los hombres de la mar, y así sucesivamente en cada uno de los años venideros, que se repite mucho para decir lo mismo. Comenzando los labradores este año primero, como está dicho, la cual forma y orden mando que se guarde de aquí en adelante, así por los hombres de la mar como por los labradores. Y lo de ahora es cuando establece las multas. Dice, so pena de 3.000 maravedíes al que lo contrario hiciere. La tercera parte de esas multas, como eran 3.000 maravedíes, se hacen 3 partes. 1.000 para la cera del Santísimo Sacramento, es decir, a quien tuviera que pagar la multa, 1/3 se dejaba para alumbrar al Santísimo Sacramento. La otra parte, otras 1.000, para el juez que lo ejecutare y el denunciador. El denunciante se llevaba una parte, esto era algo bastante común en la época, y el juez, como si fueran los jueces y los abogados de oficio, pues cobraba también una parte de esa multa. Más 10 días de cárcel, que también se llevaba el que incumplía. Y la otra parte para la Cámara de la Marquesa, es decir, para la tesorería del Marquesado de Ayamonte, para Hacienda, para que nos entendamos, ¿no? Si hoy nos ponen una multa, pues nos la pone Hacienda y Hacienda se lo lleva todo. Antes había que hacer varias partes. Y mando ha dicho mi corregidor, es decir, el alcalde, que eso fuere de la dicha villa, que ejecute la pena contenida en esta mi provisión al que lo contrario hiciere. Fecha en Sevilla, a 23 de abril de 1552 años. Y este es el pleito, y esto es lo que he intentado exponeros de cómo era aquí en la Redondela la fiesta del Corpus. Muchas gracias por vuestra atención. Y si alguien quiere preguntar o hacer alguna aclaración, no me acuerdo con quién he hablado, era contigo, con Paco. Alguien me comentaba que su madre hablaba de San Telmo, de una imagen de San Telmo. Alguien me ha comentado después de haber dado la charla esta en Isla, alguien lo había visto y me había comentado algo de San Telmo. Pues es posible que aunque arrumbada llegara a San Telmo hasta 1936 y alguien se acuerde, ¿no? Bueno, esto es
lo que había, lo que he podido averiguar. Dime, Antonio. En los caños, ¿no? Claro, será muy normal. Porque hay algo que son los fuegos de San Telmo también, es como una especie de celebración, ¿no? Claro, y el AGA además ha cambiado la organización, es muy difícil encontrar algo. Pues sí, tendría que tener bastante importancia. Sí. Sí, claro, tendría que haber, claro. Sí, puede que la devoción hubiera desaparecido, la procesión, etcétera, pero que la imagen estuviera en cualquier rincón de la iglesia, ¿no? Bueno. A varias instituciones y personas la colaboración que han tenido para esta conferencia. Primero el Colegio Público Pedro de López, al director y a la jefe de estudio, que aunque no lo hemos podido utilizar, son los que nos han proporcionado la pantalla. A Esperanza Suárez, que es la que nos ha proporcionado el proyector. A Eulogia Guirado, que también el mantel y ha sido escribana de una cosa que ahora sacaremos aquí. Al párroco, aunque no está, no lo veo, al párroco, a Rubén, por la disponibilidad que ha puesto desde el primer momento, y ahora pediría a Antonio, como presidente de la asociación, por favor, para hacerle entrega al ponente de un recuerdo de esta conferencia. Lleva una inscripción por detrás. O aquí. Dice, la Asociación Cultural de la Luz a la Organización José Figueiredo por su colaboración desinteresada en divulgar la historia de esta villa, la bandera por octubre de 2021. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima.